Durante los años previos al Concilio de Nicea, los cristianos no se ponían de acuerdo entre ellos. Básicamente había dos ideas que peleaban mucho. Los arrianos, te recomiendo que investigues eso acerca de la controversia arriana. Ellos afirmaban que Jesús era humano, que era creación divina, que era creación de Dios, sí, pero que no podía ser Dios. Y los que consideraban que Jesús era Dios. Estas ideologías, estos mismos cristianos en las calles se peleaban, había disturbios, hasta se mataban entre ellos. Y fue cuando Constantino convocó al Concilio de Nicea. Convocaron a todos los obispos del imperio, aunque solo acudieron 300, y incluso el Papa Silvestre, que estaba en esa época, mandó a 2 de sus representantes al concilio. El mismo Constantino fue mediador, y fue cuando se estableció efectivamente por mayoría de votos que Jesús sería considerado Dios. Y fue hasta el año 381, durante el Concilio de Constantinopla, convocado por el emperador Teodosio, cuando se estableció que el Espíritu Santo también sería considerado Dios, estarían al mismo nivel los tres, y se estableció la Santísima Trinidad. Por cierto, me gustaría saber por qué solamente escogieron esos 4 evangelios exactamente de entre todos los que había. Yo afirmé que era porque hablaban de Jesús como humano y solamente dejaban a los que hablaban de Jesús como persona divina. Y tú mismo mencionaste esos evangelios que hablan de Jesús como persona divina. Pero ¿por qué excluyeron los demás? No me lo estás diciendo. Ok, el arianismo que usted menciona surgió por primera vez en Alejandría, Egipto, no en Jerusalén, que fue donde surgió por primera vez el cristianismo. Y esta antigua secta del arianismo apareció en el año 320 después de Cristo, o sea, casi 3 siglos después de haberse formado la Iglesia de Jesucristo. Así que volvemos a lo mismo. Los libros que tenemos en la Biblia y las cuales demuestran que Jesús es el Hijo de Dios, fueron escogidos y reconocidos por la iglesia primitiva mucho antes de que naciera Constantino, mucho antes del Concilio de Nicea y mucho antes de la controversia ariana. Y de hecho, esa fue una de las razones por las cuales el arianismo fue rechazado por los cristianos del tercer siglo, porque las doctrinas del arianismo contradecían los evangelios y las epístolas de los apóstoles, las cuales fueron escritas entre los años 50 y 90 después de Cristo. Ahora, usted me dice que además de los evangelios canónicos de la Biblia, o sea, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, habían otros evangelios, y luego me pregunta en su video por qué fueron rechazados. Supongo que te refieres a los evangelios como el evangelio de Tomás, Felipe, el de Judas y el de María Magdalena, por ejemplo. Ahora, estos evangelios apócrifos, o sea, no inspirados, fueron rechazados por los cristianos del segundo y tercer siglo porque fueron escritos por una secta llamada los gnósticos por el año 250 después de Cristo. Y porque tenían una teología distinta a la de los libros bíblicos. En fin, y para terminar este tema, mucho antes de que Constantino naciera y mucho antes de que los evangelios gnósticos existieran, los 4 evangelios del Nuevo Testamento ya se consideraban antiguos y como la autoridad final de la iglesia cristiana. Jesús no fue crucificado por decir que era el Hijo de Dios. Fue crucificado por decir que era el Mesías y decir que era el rey de los judíos. Los judíos obviamente no lo aceptaron porque ellos esperaban un líder tipo Moisés que los iba a liberar del yugo de los romanos, y Jesús nunca hizo esa cosa, simplemente se dedicó a impartir una doctrina diferente a la establecida por Moisés originalmente. Ok, Juan 5:18 dice así: por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo,
sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Juan capítulo 10, versículo 30 al 33 dice, yo y el Padre uno somos. Eso lo dijo Jesucristo. En el versículo 31 dice, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos, diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Puede leer también Juan capítulo 8, que cuenta prácticamente la misma historia. Así que en otras palabras, lo que podemos decir sobre esto es que cuando Jesucristo decía que era el Hijo de Dios, se estaba aplicando cualidades y títulos divinos hacia su persona, haciéndose igual a Dios. Y así lo entendieron los judíos, por lo que ellos consideraban una blasfemia. Esa era una de las razones por las cuales los judíos que no creían en Jesús lo querían crucificado. Y la Biblia deja muy claro eso. Después de la muerte y resurrección de Jesucristo, los primeros cristianos fueron perseguidos, no solo por predicar que Jesucristo era el Mesías, el rey de los judíos, sino también por decir que Jesucristo era el Hijo de Dios. Y así lo demuestra la historia. Y tú mencionas que los cristianos fueron asesinados por afirmar que Jesús era Dios. Efectivamente, de la misma forma que los cristianos, siglos después, mataron a millones de personas por no creer en lo mismo que ellos. Tú mencionas a Hitler, que curiosamente era cristiano. Él no fue el único que ha tratado de exterminar a los judíos. De hecho, los cristianos han sido los principales promotores de las matanzas de judíos desde la época de Cristo, por este supuesto de que mataron al Hijo de Dios. Ok, esto es una exageración y una hipocresía, porque la religión habrá matado miles, pero el ateísmo de Mao, de José Stalin, de Vladimir, de Pol Pot y otros fueron responsables por la cruel exterminación de decenas de millones de personas, principalmente de gente religiosa. En cuanto a Adolfo Hitler, este sangriento dictador alemán escribió y dijo públicamente que estaba haciendo la obra de Dios, pero en conversaciones privadas afirmaba todo lo contrario. Por ejemplo, el mismo Hitler dijo, yo considero el cristianismo como la más fatal y seductora mentira que jamás haya existido. También dijo, el cristianismo es una invención de cerebros enfermos. No podría imaginar algo más ilógico. Así que eso nos suena como un devoto cristiano. De hecho, el staff, o sea, los líderes nazi más cercano a Hitler, eran todos ateos, odiadores del cristianismo, como Goebbels, Himmler, Heydrich y Bormann. Por tanto, sus declaraciones respecto a que hacía el trabajo del Señor solo era una propaganda para buscar el apoyo político antes de llegar al poder por parte de protestantes y católicos. Pero una vez subiera al poder, tenía planeado destruir el cristianismo. De hecho, Adolfo Hitler era un firme creyente en la teoría de la evolución y está bien documentado que el darwinismo fue la base del Holocausto. Y Hitler no solamente mató millones de judíos, también mató millones de cristianos, tanto católicos como protestantes, como el famoso teólogo luterano Bonhoeffer. Por cierto, los judíos han levantado varios monumentos en distintas partes del mundo, dedicados a héroes quienes en su mayoría fueron cristianos, por salvar a miles de hombres, mujeres y niños de la brutalidad de los nazis. Por tanto, Adolfo Hitler no tenía nada de cristiano, al contrario, era un anticristiano. Tú dices que la Biblia no es machista ni es misógina, que de hecho la Biblia fue la primera en considerar a las mujeres como seres humanos y todo eso. Dime si ordenar que las mujeres aprendan en silencio, si
mencionar que las mujeres deben de casarse vírgenes o si no morirán asesinadas. Dime si el hecho de que una mujer sea violada y su agresor pueda comprarla dándole dinero al papá no es machismo. Ok, en el primer pasaje que usted menciona, se está refiriendo a las asambleas mixtas de la iglesia, donde solo el hombre tenía la autoridad o solamente el hombre le estaba permitido enseñar a la congregación como su líder espiritual. Pero fuera de ahí, la mujer podía enseñar tanto a hombres, a mujeres y a niños. Y eso es algo que la Biblia deja muy en claro. Así que esto no significa que la mujer sea inferior al hombre, sino simplemente que tanto el hombre como la mujer tienen diferentes oficios y roles dentro de la iglesia y de la familia. En su segunda cita, si usted lee el contexto, el castigo era para ambos. Estas leyes del Nuevo Testamento sobre la inmoralidad sexual era para todo el pueblo de Israel, no solamente para las mujeres. De hecho, en el Nuevo Testamento hay un ejemplo de esto cuando unos fariseos le traen a Jesús una mujer que fue sorprendida en el acto de adulterio para que fuese apedreada. El problema de esto es que Jesucristo se dio cuenta que habían traído a la mujer, pero no al hombre, por lo que estos líderes religiosos no estaban siendo realmente fieles a las leyes del Antiguo Testamento, y por lo que Jesucristo no la condenó, sino que simplemente le dijo, vete y no peques más. Y con respecto al tercer caso, lo tienes al revés. No era la mujer la que era forzada a casarse con su violador, sino el violador el que estaba forzado a casarse con su víctima para proveerle. Y claro, si ella y su familia estaban de acuerdo, según Éxodo capítulo 22, 16, 7. La razón de esto era porque en la antigüedad una mujer que no fuese virgen tenía pocas posibilidades de contraer matrimonio. Así que esto se hacía para proveerle a la mujer el resto de su vida. Y vuelvo y repito, si es que ella estaba de acuerdo, si así ella lo quería. Y también era para desalentar a los hombres a cometer este tipo de crímenes. De hecho, si la víctima o el violador estaba comprometido o casado o casada, el castigo para el violador era la muerte. Tú dices que matar en defensa propia está permitido. Y efectivamente yo estoy de acuerdo en que si por preservar mi vida estoy dispuesto a matar. Y tú afirmas que eso es lo que Dios le ordenó al pueblo hebreo, defenderse, matar en defensa propia. Pero, dime, si matar a tu hijo por ser desobediente es defensa propia. Si matar a tu hija por casarse sin ser virgen es defensa propia. Dime si matar bebés y niños, como en el caso de la historia de Amalek, es defensa propia. Ok, cuando dije que no toda matanza es homicidio, no solo me refería a la defensa personal, sino también cuando el Estado decide matar a un culpable de un crimen capital, como los que usted menciona en su video, aunque no estoy de acuerdo en la forma que usted interpreta esas leyes del Antiguo Testamento. De hecho, y creo que debía haber mencionado esto en mi primer video respuesta, y es que todas estas críticas que usted hace a la Biblia da a entender que usted cree en una moral objetiva, porque de no ser así, no tendría sentido que usted acuse al Dios de la Biblia de ser absolutamente inmoral si usted no creyese en morales objetivas y universales. Y el problema de esto es que no me estás refutando a mí, sino a ti mismo y a tus amigos ateos, quienes no creen en una moral objetiva, sino subjetiva. Es decir, que todo es relativo. Como dice Richard Dawkins, nada es bueno y nada es malo. En otras palabras, usted está mostrando que está de acuerdo con el mandamiento de la Biblia, que dice que está absoluta y objetivamente mal asesinar. O sea, el famoso mandamiento de no matarás. Y que estás en desacuerdo con la moral absoluta y relativa del ateísmo.
Por tanto, no sé si te estás dando cuenta, pero te estás contradiciendo. Estás contradiciendo en tus propios videos. Sobre todo cuando la moral objetiva es un argumento teísta a favor de la existencia de Dios. Por supuesto que las personas que no profesamos la religión afirmamos todo este tipo de cosas en contra de la religión, porque al ser observadores externos somos objetivos. Nosotros no tenemos dogmas, no estamos condicionados por su religión o por sus pastores para no cuestionar. Ok, esto que usted dice no tiene sentido, porque la lógica nos dice, y de hecho muchas personas que hacen trabajos de investigación también afirman que la mejor manera de observar y conocer un grupo o una organización, en este caso una iglesia, es observándolos desde adentro, no desde afuera. Y muchos de esos que usted llama observadores externos también han llegado a la misma conclusión de los que están adentro, de que el cristianismo no es una religión machista como dicen los ateos. De hecho, y para su información, los derechos de igualdad que tanto los hombres como las mujeres disfrutan en países libres fueron fundados por gente creyente, principalmente por gente cristiana, no por ateos. Así que respeto su opinión personal, pero ese estereotipo que usted tiene hacia los cristianos está como que fuera de la realidad. Es como dijo el filósofo, político, arquitecto, arqueólogo, paleontólogo, músico, inventor y uno de los padres fundadores de la nación americana, Thomas Jefferson. Y cito, él dijo: siempre he dicho y diré que el estudio de la Sagrada Biblia hará mejores ciudadanos, mejores padres y mejores esposos. Otros videos tuyos y realmente lo único que dices es que a Dios no se le cuestiona. Estás condicionado para no cuestionar la Biblia ni a tu Dios. Es tu vida. Pero también dices al final de tu video que Dios tiene derecho a quitarnos la vida así como nos la da. Incluso dices que me tiene mucha paciencia y por eso me permite vivir a pesar de todo lo que digo sobre Él. Bueno, hace tiempo que quería hacer esto en video. Yo en este momento reto a Dios a que me demuestre su existencia. A ver si tiene el valor o a ver si es cierto que es todopoderoso y no sé qué tanto. Cualquier cosa. Un temblor, no sé, que se mueva algo aquí en mi cuarto, que se me vaya la luz en mi casa, que se acabe la batería de mi cámara, que se apague mi computadora. ¿No quieres hacerlo ante la cámara? Bueno, provócame una visión, lo que tú quieras. Que me fulmine un rayo, que me muera, que me dé un infarto. No pasa nada. Ahora, con relación al drama que hiciste al final de tu video, el hecho de que una persona no quiera complacer tus órdenes caprichosas, eso no significa, eso no prueba que tal persona no exista. Así que solo para que lo tengas en cuenta. Además, los milagros no convierten a las personas en teístas. Mucha gente fueron testigos oculares de los milagros de Jesucristo y aún así lo crucificaron. Así que Dios puede hacer un milagro al frente tuyo, pero si tu corazón no está dispuesto a creer, entonces no importa lo que Dios haga, usted no va a creer en Dios. Siempre va a buscar una explicación que no sea Dios para un fenómeno. Además, un temblor no lo va a convertir a usted en un cristiano, y creo que eso usted lo sabe muy bien, sino un cambio de mente y un cambio de corazón a través del arrepentimiento y a través de la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En conclusión, usted puede criticar la Biblia todo lo que usted quiera, pero eso no va a probar que Dios no existe. Ahora, usted quizá me diga que esa no es la idea de tus videos, sino más bien demostrar que el Dios de la Biblia es un ser inmoral, lo cual sería peor para ti, porque como ya le dije, en el mundo ateo, en el mundo ateísta, no existe tal cosa como morales absolutos y objetivos, sino que todo es relativo, nada es bueno
y nada malo en el ateísmo. Su video también es un ejemplo de cómo los ateos malinterpretan la Biblia y la historia cristiana como en un vano intento de justificar su rebeldía y odio hacia Dios y la religión. Así que por último le voy a dejar con este pasaje de la Biblia en 2 de Pedro capítulo 3, versículos 9, 15 y 16, que dice: El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Dios te bendiga.